y colombianas, bienvenidos a otro video de su canal Noticias para los Colombianos. Bueno, hoy les quiero dar a todos los adultos mayores de 65 años, valga la redundancia, unas buenas noticias. Se ha hablado mucho sobre el incremento de los 223.000 pesos, que sí, que no, que esto va ligado a la reforma pensional, que ha tenido reveses, que en el Senado de la República ha tenido pues senadores que se oponen, ¿no? a la reforma pensional, ¿cierto? Porque pues bueno, principalmente los fondos que garantizan ese auxilio y pues que garantizan los gastos del Estado, pues no están claros de dónde va a salir la plata. Eso hay un sobrecosto, entonces hay también una serie de factores que afectan también, digamos, la forma como se financiará, digamos, Colpensiones, ¿cierto? Para que haya dinero disponible para que, digamos, ese pilar solidario del que tanto se habla en la reforma, pues pueda ser una realidad para los adultos mayores de 65 años. Y ese es el tema de este video. Bueno, aquí les voy a hablar sobre bueno, aquí tengo tres pestañas abiertas. Voy a hablar en orden cronológico acerca de lo que ha pasado con todo ese cuento del aumento de los 223.000 pesos que prometió tanto el presidente Gustavo Petro como la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez desde el año 2022. En Prosperidad Social había anunciado, ¿cierto?, que pues era un hecho que esos 223.000 pesos, que ahora son 225.000 pesos, pues se iban a entregar a los adultos mayores. Y posteriormente, entonces salió el presidente de la República anunciando que esos recursos se habían conseguido gracias al sector privados, a empresarios, al Ministerio de Hacienda, entonces que ya tenían esos fondos para pagarle a los adultos mayores de 80 años. Pero pues los adultos mayores de 65 hasta 80 años quedaron en el limbo, pues obviamente no se tenía noticias, o sea, pues era una mala noticia para pues, los adultos mayores que pues habían quedado, digamos, entre comillas, un poco desprotegidos, ¿no? O sea, cómo era que, digamos, a los adultos mayores les iban a aumentar a 225.000 pesos y pues a los adultos mayores de 65 que también pues tenían sus necesidades, que tenían pues también sus gastos, necesitaban pues para su manutención y pues cómo, pues porque el gobierno los había dejado desamparados. Entonces, bueno, el tema del día de hoy es ese precisamente, o sea, no es entrar en debate, sino hacer como un recuento de lo que ha pasado hasta ahora para llegar a una noticia muy importante. Espero que ustedes se queden hasta el final del video para que podamos, digamos, conocer un poco más acerca de lo que está pasando con el proyecto de la reforma pensional y pues el auxilio que tanto se habla, ¿no?, para los adultos mayores. Entonces, bueno, aquí estoy en el artículo de Presidencia de la República que dice: el proyecto de reforma pensional está dentro de las posibilidades financieras de la nación, asegura el Ministerio de Hacienda. Entonces aquí habla que pues el Ministerio de Hacienda, Crédito Público, había presentado un concepto fiscal positivo, es decir, había dado pues el visto bueno, no tuviera ponencias negativas, sino que pues si se pudiera hacer una realidad, pues digamos con los debates en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, pues para que no hubiera, digamos, esas ponencias negativas, esos juicios, digamos, que impedían pues que se siguiera adelante pues con el proceso ordinario que sigue pues un proyecto de ley, ¿no? Entonces, bueno, les había comentado un poco la reforma, el pilar solidario, ¿cierto? Entonces para 2,6 millones de personas en 2025, el próximo año, es decir que pues Colombia Mayor estaría aumentando la cifra de adultos mayores beneficiarios del programa. También se había hablado de un pilar semicontributivo, de un pilar contributivo y el pilar semicontributivo o de ahorro voluntario. Entonces, se había, pues aquí la propia página de la presidencia había comentado que pues había un impedimento, y es que, bueno, un impedimento no, una sugerencia, digamos, aquí abro comillas, se sugiere crear este fondo
que mantendría prácticamente inalterado hasta el año 2069 el gasto que apropia la nación para el régimen de prima media sin reforma. Es decir, hay un gasto fiscal que pues también digamos hay unos gastos que el gobierno debe hacer, ¿cierto? Para pues pagarle a los adultos mayores, y pues esos gastos tienen que ser asumidos, tienen que ser digamos relacionados, ¿cierto? Dentro de las finanzas de la nación, para que pues efectivamente digan, bueno, tener claridad de dónde va a salir el dinero, cómo vamos a obtener ese dinero, y pues hay posibilidades sí o no. Entonces, ustedes se acuerdan que pues la semana pasada, bueno, para digamos la semana del 26 de febrero, pues se habló mucho de la segunda ponencia o segundo debate pues en el Senado de la República, de la reforma pensional, que no pasó, ¿cierto? Pues algunos senadores no votaron, no votaron, y votaron los impedimentos para pues que no se siguiera con el debate de la reforma. Entonces incluso hubo senadores que presentaron proyectos alternativos digamos, relacionados pues al pilar contributivo, ¿cierto? Y pues dijeron, mire, es que pues esto no es sostenible a largo plazo, ¿no? Digamos, la idea es buena, pero no es sostenible a largo plazo. Entonces pues se pospuso ese debate, se pospuso pues digamos esas ponencias se pospusieron, ¿cierto? Y bueno, finalmente salió la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, diciendo, mire, pues es que tenemos que hacer todo lo posible para pues garantizar que digamos que esta reforma logre llegar a feliz término, pero pues acordemos que esta reforma va, digamos, ligada, amarrada a la reforma laboral, ¿no? Que pues obviamente ya es, digamos, una cuestión, digamos, de, bueno, para lo que concierne para este video, pues digamos que esa reforma laboral, dar los fondos necesarios para que pues ese pilar solidario se pueda mantener, ¿no? Entonces, básicamente eso. Acuérdense que pues Colpensiones, régimen de prima media, si la gente no aporta, entonces pues no hay fondos para pagar incluso las pensiones de los adultos mayores y de las personas que en ese momento reciben pensión, que están a punto de pensionarse, y pues obviamente los jóvenes y personas digamos mayores de 18 años que empiezan su vida laboral, que empiezan a cotizar. Entonces pues cómo se va a financiar el Estado, bueno, si es Colpensiones, para poder pagar esas pensiones. También, digamos, es el afán de los trabajadores por que si, digamos, eligen digamos, el ahorro voluntario, pues no se pensionan con un salario mínimo. Por ejemplo, bueno, pues en ese caso, pues muchos trabajadores se pensionan han aportado pues un mínimo, y pues eso es lo que se les va a dar de pensión. Otras personas han logrado aportar en los últimos 10 años un poco más, ¿cierto? Entonces esas personas tienen derecho a recibir un poco más de pensión. Entonces, para las personas que se pensionan en un fondo privado, obviamente dan sus aportes, la aseguradora le dice, mire, usted pues ya cumplió las semanas, usted pues mire a ver si se pensiona o no, pero pues ese sistema tiene la desventaja de que pues cada vez, digamos, le va llegando un poco menos de pensión al afiliado, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar en debate de cómo se manejan esos dineros, pues obviamente este no es el tema del video. Entonces, pues, digamos, sin meternos en eso. Entonces, bueno, volviendo al tema que pues nos concierne, digamos, el gobierno había, digamos, llegado a un análisis en el Ministerio de Hacienda, los sectores públicos, privados, pues habían hecho un análisis que dice, aquí, abro comillas, indica que el régimen de prima media tendría un impacto fiscal negativo a largo plazo. O sea, por los costos que obviamente lleva pues afiliar a más personas al sistema, y pues todo este cuento de cómo va a ser la sostenibilidad de tal sistema. Entonces, aquí dice que a partir, o sea, si se crea un fondo, entonces se podía mantener, digamos, ese auxilio para las personas hasta el año 2069, pero que a partir de ese año, o sea, a partir del 2070 y hasta el 2100, el impacto fiscal, dice acá, abro comillas, el impacto fiscal se vuelve súbitamente mayor como resultado de cumplir con la necesidad de cumplir con las obligaciones pensionales. O
O sea, ustedes saben que pues la gente que cotiza pues tiene derecho a pensión y pues obviamente hay que el gobierno o las aseguradoras, bueno, el gobierno en ese caso, porque estamos hablando de Colpensiones, régimen de prima media, pues tiene que garantizar esas pensiones, tiene que decir, bueno, tenemos los fondos para pagarle a las personas que cotizaron, que cumplieron las semanas y que pues tienen que, pues ya tienen su derecho a recibir la pensión. Entonces, bueno, finalmente aquí el artículo menciona que el Ministerio de Hacienda, por último, advierte que en cualquier momento del trámite en el Congreso de la República se pueden modificar estas proyecciones económicas. Entonces, de estas proyecciones económicas es que se basó la oposición, o pues, digamos, los senadores de varios partidos que impidieron las votaciones para seguir adelante con el proyecto. Bueno, voy a cerrar aquí esta pestañita. Me voy aquí, subo un momentico, estoy en la misma, en el sitio web de la Presidencia de la República y esta noticia salió el jueves pasado. Bogotá, 14 de marzo de 2023 y se titula Adultos mayores de 65 años recibirán una renta de 223.000 de acuerdo con proyecto de reforma pensional. Entonces, bueno, ese punto, pues ustedes pensarán, bueno, pero es que sí, que no, que es una tomadera de pelo, que cómo es la cuestión. Bueno, pues digamos, hay sectores, obviamente el gobierno nacional, la ministra de Trabajo, pues están muy, digamos, prestos a que los adultos mayores reciban ese subsidio. Por eso, pues, el pilar solidario, ¿no?, del que se habla en esta reforma pensional. Pero pues hay otros sectores que dicen, bueno, es que mire, esto no es viable, ¿no? Financieramente, pues esto no es viable y afecta a las personas que cotizan, afecta a los beneficiarios, afecta al sistema, afecta a la nación, afecta a los costos, los sobrecostos, bueno, en fin, afecta un poco de cosas. Entonces, pues digamos que hay que equiparar eso, ¿no? Entonces hay que, digamos, el gobierno tenía que la creación de ese fondo para que solamente garantizar los recursos para que el proyecto se pudiera llevar a cabo. Y ese es uno de los puntos que pues obviamente estaba flaqueando la reforma pensional y pues ahí aquí en estos últimos días, en estos últimos 15 días, en estas últimas 2 semanas, pues se pusieron las pilas. Entonces, bueno, acá dice que se instaló una subcomisión de reforma pensional el año antepasado. Los gremios de la producción, centrales obreras, expertos del gobierno del cambio, pues han revisado los insumos para la construcción del proyecto de la ley de la reforma pensional. Aquí sigue con, bueno, aquí hace un recuento de los puntos que se destacan en el borrador de la iniciativa. Entonces los 4 pilares. Y aquí, entonces, quiero que pues vean acá que dice, abro comillas, se creará un fondo para el ahorro que evitará cualquier impacto al mercado de valores y adquisición de TES o títulos de deuda pública. ¿Qué son los TES? Bueno, son títulos de deuda pública, como lo dicen ahí, que son emitidos por la Tesorería General de la Nación pues, y que se pueden negociar libremente en el mercado financiero, pues son subastados por el Banco de la República y pues son la mayor fuente de financiación del gobierno. Entonces las personas que quieran comprar esos títulos o las empresas o pues los agentes que quieran comprar esos títulos los negocian, el gobierno pone ciertas condiciones y obviamente es emitir deuda, comprar un poco de deuda, ¿cierto? Y después entonces según las condiciones pues de intereses, de tiempo, entonces se le devuelve los intereses más el dinero pues que obviamente invirtió en ese título a la persona o la empresa que pues compró ese título por algunas unidades de valor monetario. Entonces, bueno, sin meternos a este asunto de finanzas, porque, bueno, la verdad no sé mucho de eso, pues continúo, ¿no? Los dineros que tienen los afiliados en sus cuentas de ahorro continuarán siendo administrados por las AFP. En ese caso aquí habla de las personas que tienen o que decidieron afiliarse a las AFP, pues la idea es que esos fondos queden ahí y pues no pase lo de otros países que pues digamos el gobierno echaba mano de esos fondos y pues el sistema pues obviamente se desequilibró.
AFP, administradoras de fondos de pensiones, y solo se usarán para el reconocimiento de sus pensiones. O sea, el gobierno está diciendo efectivamente el dinero que sea para pensión va a ser para pensión únicamente, ¿no? Se establecen condiciones especiales para la mujer, otorgando una reducción en la cantidad de semanas mínimas de 50 semanas por cada hijo sin que supere los 3 hijos. Es decir, que las mujeres se pensionarían con 1.150 semanas, ¿cierto? Para compensar el trabajo de cuidado. Bueno, esto es una buena noticia para las mujeres, ¿no? O sea, ahorita ustedes acuérdense que tanto mujeres como hombres tienen que cotizar 1.300 semanas, independientemente de la edad, ¿cierto? Que está para 57 años mujeres y 62 años para hombres. Entonces, es una buena noticia, pues obviamente pensando en las mujeres. Ahora, las pensiones de invalidez y de sobrevivientes continúan igual, con los mismos requisitos, pero ahora serán reconocidas por Colpensiones. Digamos, Colpensiones tiene que financiarse para poder dar esas pensiones por invalidez y por sobrevivientes. Se respetarán los derechos adquiridos, es decir, que el Ministerio de Trabajo dice, mire, nosotros reconocemos que los trabajadores dependientes o independientes que cotizan a Colpensiones tienen su derecho a pensión y les vamos a garantizar ese derecho. O sea, vamos a hacer todo lo posible para sentar las bases para que de aquí al año 2069, perdón, estaba pensando en la ley 100 del 93, para que obviamente se garantice que las personas reciban su pensión, ¿no? Hasta el momento del fallecimiento, pues para que obviamente eso pues eso es un derecho, entonces se tiene que garantizar, ¿no? Se establece un régimen de transición. Este es el régimen de transición tan controvertido del que se ha hablado últimamente para aquellas personas afiliadas al sistema, que dice que si las personas no han cotizado las 1.300 semanas, entonces, y que cuentan con 1.000 semanas, entonces, y se afilian en ese momento, o se afilian a Colpensiones, entonces ya podrán disfrutar de una pensión, ¿cierto? Y el proyecto de reforma pensional, Cambio por la Vejez, así se llama el proyecto de la reforma pensional, que busca unificar y complementar el sistema pensional entre los fondos privados y Colpensiones, que permita mayor cobertura del sistema y promueva la justicia social para la población que no tiene la posibilidad de acceder a una mesada pensional. Entonces, es decir, digamos, se podría recurrir a los fondos de un régimen para pagar pensiones, ¿cierto? Pero pues eso está en debate, ¿no? Entonces, pues como así que, pues si yo ahorro, pues obviamente yo tengo derecho a pensión, pero las personas que cotizan a Colpensiones pues también tienen derecho a pensión, y si Colpensiones no tiene plata de dónde sacar, entonces pues cómo vamos a hacer, ¿no? Entonces, más o menos ese punto. Específicamente para los adultos mayores de 65 años, ¿no? Entonces no son 225, sino 223.000 pesos por 2.000 pesitos. Pues estamos ahí pues confundidos, ¿no? Prosperidad Social y el presidente Gustavo Petro anunciaron 225.000 pesos hace unos días, y pues aquí se habla de 223.000 pesitos. Y bueno, finalmente entonces, ya para terminar este video, cierro por acá, ya llevo aquí 20 minuticos. Bueno, acá dice que otra vez se aplazó el debate de la reforma pensional, esta vez por críticas a constituyente. Se trabaron las reformas a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional. Entonces pues el presidente anunció esta constituyente. Obviamente muchos sectores y muchos expertos dicen que obviamente esto, pues hay unos que dicen el presidente no puede hacerla, hay otros que dicen bueno, sí puede hacerse. Bueno, en fin, este tema pues no conozco muy bien del tema de la constituyente, pero pues digamos es esta iniciativa pues que obviamente ahí traba todo. Y pues obviamente primero pues era ese fondo de creación, pues obviamente garantizar que pues el Estado pudiera obtener esos fondos, y ahora pues con el anuncio de la constituyente, entonces también se trabó pues este proyecto. Entonces aquí dice que el proyecto de reforma pensional, o sea, se va a financiar, o sea, esta plática para los adultos mayores de 65 años,
está unido a la reforma pensional, pero entonces pues cada rato estamos escuchando de trabas a pues el debate, el segundo debate de la reforma pensional. Entonces esta vez fue por la constituyente y en este artículo en el diario El Espectador, aquí dice 19 de marzo a las 8 de la noche, eso fue anoche. Entonces, bueno, bajo acá y pues ahí, bueno, aquí dice Óscar Pérez. Entonces, Óscar dice que, pues abro comillas, en la tarde de este martes debería arrancar formalmente el segundo debate, pero después de que se votara la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. El funcionario del gobierno salió bien librado, logró el respaldo de 55 senadores contra los 28 que votaron por su salida. Ahora, dice muy bien, sin embargo, la hora de discutir la reforma pensional nunca llegó. Entonces acá habla pues acerca de lo que pasó en la jornada, lo que pasó el día de ayer en el Senado. Hay unos senadores que manifestaron sus críticas y otros que manifestaron su apoyo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En la plenaria, Miguel Ángel Pinto, senador del Partido Liberal, denunció que él y sus compañeros que piden archivar la reforma a la salud han recibido pues amenazas de sectores afines al gobierno. Bueno, esto pues se volvió un poco pues un tema ahí bastante delicado, pero bueno, a lo que nos concierne, ¿no? La sesión pues se levantó a las 8 de la noche, al final pues se votó por una sesión permanente que no hubo quórum para que prosperara, ¿no? Entonces nuevamente pues no hubo quórum para que pues se dieran las votaciones de impedimentos y se pudiera seguir con el debate. Entonces aquí dice, bueno, es que la reforma pensional, digamos, ustedes se acuerdan que pues hace unos días también se habló que la mitad de los senadores que pertenecen a la Comisión Séptima del Senado votaron negativamente y votaron por el archivo a la reforma pensional. Entonces, para que obviamente el gobierno nacional, de la mano del presidente Gustavo Petro, de la ministra Gloria Inés Ramírez, pues, y de otros senadores que pues reconocen que esta reforma pensional le viene pues muy bien a muchos sectores, pues a muchos grupos, a muchos ciudadanos, en este caso pues en el pilar solidario, pues digamos que están viendo que pues no avanza, hacen falta 3 debates, ¿cierto? Entonces lo que yo les comentaba, hace falta pues 2 debates en el Senado, 2 en Cámara antes del próximo 20 de junio, es decir que pues la oposición está colocando, pues obviamente está votando por impedimentos, y si esto de aquí a junio, ya nos falta abril, a mayo, a junio, son 3 mesecitos, y si en 3 meses no se vota y no se sigue adelante, entonces será archivada esa propuesta o el proyecto de ley, perdón, de la reforma pensional. Entonces, nuevamente dice que la sesión se citó nuevamente este miércoles a las 10 de la mañana. Con la iniciativa, el gobierno Petro pues busca acabar con la competencia entre Colpensiones y las AFPs. Bueno, acá obviamente el pilar semicontributivo, que se beneficiarán quienes en los mismos rangos de edad del solidario cotizaron entre 300 y 1000 semanas. Es decir, es que aquí hay volvemos a lo mismo, hay un debate porque pues los fondos, ¿no? O sea, los fondos para garantizarle a esas personas que no cumplieron o que no han cotizado las 1300 semanas y que pues dicen, o sea, cumplen la edad, pero que dicen, bueno, es que yo tengo 300 semanas. Entonces, ese pilar semicontributivo, si de aprobarse la reforma pensional, pues les estaría otorgando el derecho a estas personas que cumplieron entre 300 y 1000 semanas a pensionarse. Es decir, que estas personas no seguirían cotizando, o sea, no seguirían aportando al sistema y entrarían a recibir. Entonces dejarían de aportar y pues ya tendrían derecho a recibir. Pero entonces dejan de aportar, el fondo pues obviamente deja de recibir dinero, y pues cómo se va a garantizar esa plática, no solamente pues para las personas que pues han cotizado sus 1300 semanas y que pues ya reciben su pensión, sino para los nuevos, ¿no? Para los nuevos beneficiarios que vienen pues en camino, como quien dice, ¿no? Pues bueno, está en vilo la reforma pensional, así que
por una parte, pues el gobierno dice vamos con toda, la ministra dice no, esto tiene que salir adelante, el presidente dice yo prometí que pues a los adultos mayores de 65 años les íbamos a dar su renta mensual de 223.000 pesos o 225.000 pesos, y pues están haciendo todo lo posible para que pues esto sea realidad, pero pues hay ciertos inconvenientes que se deben sortear antes de que no solamente una reforma pensional, sino una reforma laboral sea una realidad. Así que, bueno, no siendo más por ahora, espero que tengan una excelente tarde o un excelente día, una excelente noche, según pues el horario en que estén viendo este video. Les mando un saludo cordial, que las bendiciones de Dios sigan llegando para ustedes, para sus familias. Hasta el próximo video.